Muchísimas gracias. Debo apuntar para iniciar mi presentación. Debo tocar algún botón. No estoy segura que esté habilitado esto. Me pidieron que esperara un momento, que está bloqueado el computador. Aquí está. Muy bien, ahora estamos listos. Primero que todo, quiero agradecer al doctor Luis Caraballo y todos los organizadores quienes me invitaron a presentar lo que estoy realizando en esta gran, linda ciudad de Cartagena. Se me pidió que hablara acerca de la estructura molecular de los alérgenos del ácaro. Ante la maravillosa presentación del doctor Fernández, quiero especificarme y profundizar en la estructura molecular. Voy a entrar acerca de qué hay en esas partículas, en los heces, y quiero mostrarles lo que estamos hablando y haciendo de la estructura molecular. Entonces, quisiera darles una breve introducción para darles una perspectiva histórica de cómo llegamos hasta aquí. La historia se inicia hace aproximadamente 100 años. Él es Max von Laue, que en 1914 obtuvo el premio Nobel porque descubrió la difracción de los rayos X. Lo realizó con cristales con compuestos inorgánicos de sulfato de cobre. Él obtuvo de esto, tuvimos que pasar 50 años para obtener las cinco estructuras de proteínas de la mioglobina y de la hemoglobina, y eso hizo que John Condrew y Max Perutz obtuvieran el premio Nobel de Química en 1962. Miremos que en este tiempo no se tenían las computadoras que teníamos y debían utilizar sticks y esferas para modelar todas esas moléculas. Imagínense, desde 1971 ha habido un incremento exponencial en el número de estructuras que han surgido en el banco de datos, especialmente con las estructuras moleculares y de la estructura de la proteína. Lo que conocemos en este momento, que existen aproximadamente 120.000 estructuras allí, de las cuales 1.000 son alergenos, de los cuales conocemos 900 alergenos conocidos en la nomenclatura de la Organización Mundial de Alergia. De aquellos 100 más o menos, el 10% son alérgenos a los ácaros. Así que quiero mostrarles algo más de lo que conocemos, empezando con el grupo 1, y esto nos tomó un tiempo para obtener esta estructura del grupo 1, porque el DERP1 fue purificado en 1980, esto se tardó 10 años,
Y de nuevo, 15 años se tomó en expresar estas proteínas y esta estructura. Esto fue luego por dos grupos en el Reino Unido que resolvió la proteína del proalergeno. El DERP1 utiliza una proenzima y luego debe ser realizado para que la enzima sea activada y luego fue una forma más madura. Desde esto, en 2002, hemos estado trabajando en las estructuras de los alérgenos antigénicos del origen complejo de los anticuerpos. Esto es como el DERF1 y DERP1 se hicieron, así es como se ve, y podemos observar la molécula GLOW. Esta tiene un ciclo catalítico que nos da el nombre a este grupo de enzimas. Y cuando nosotros alineamos el DERP1 y el DERP1, sabemos que coinciden estos ciclos. Por mucho tiempo se pensaba que la actividad enzimática de estos alérgenos podrían contribuir a la alergenicidad por diferentes mecanismos, con ciertos receptores, o ser buscar la permeabilidad en el epitelio de las células epiteliales que favorecían la entrada de aquellos alergenos o inducían el proceso citoquístico. Entonces, quiero mostrarles que este proceso molecular, esta cisteína, se oxida de manera regular y debe ser reducida con el fin de que sea activa. Entonces, debemos mirar qué compartimiento en el pulmón es reducido y ciertamente en los bronquios, como se muestra la reducción en los alvéolos. Aquí aún hay debate acerca de qué tanto esta actividad proteolítica está ocurriendo dentro del cuerpo, dentro del pulmón. Ahora miremos otra visión acerca de los alérgenos en el ácaros, y esto fue los primeros 20. Podemos observar que adicionalmente a la proteasa cisteínica tenemos el grupo 3, 6 y 9, que también son proteínicos, y hay otras funciones para aquellos alérgenos que también son muy diferentes. Tenemos una proteína de unión lipídica, tenemos otros grupos que también hay una variedad de funciones. Lo que es importante conocer es que 1 y 2 son principales alérgenos, y estos dos cuentan por más del 80% de la prevalencia de los alergenos, combinados del 50 al 60% de los anti-HDM de la inmunoglobulina E. Grupo 4 y 5, 7 y 21 muestran una prevalencia entre 40 y 50% y cuentan pues menos, casi por un 30% de anti-HDM y hemoglobina B. Es interesante mirar cómo estos 20 grupos, luego de que los encontramos, esto continúa. A ver, ¿será que se nos acabó la batería aquí? No está pasando, no está continuando. Por favor, ¿me pueden ayudar con esto? ¿El control no tiene batería? Quizás se acabó la batería para este control. ¿Me pueden ayudar con esto, por favor? Luego, entonces, tenemos la lista de estos grupos está creciendo. Tenemos más de 40 alérgenos. Aquí quedemos. Muchas gracias. Tenemos casi 36 grupos en los últimos años, ha habido un gran aumento en esto. La nomenclatura, hemos encontrado muchas de los grupos asiáticos. Y me parece muy interesante que algunos de estos también son alérgenos principales. El grupo 23 fue reportado con Susana Bertala. Este grupo fue su grupo 34, reportó el 24 fue un grupo de China por the Shangshan University. Lo que hemos hecho es que hemos establecido en los últimos estudios, hemos comparado aquellas moléculas con respecto a la estabilidad, y esta medida de estabilidad. También hemos medido la abundancia y hemos observado cuando hay más de 600 proteínas para el teronícinos, hay una distribución con respecto a la estabilidad y a la abundancia, y si nosotros hacemos como una sección de estos, podemos observar la distribución, y cuando agregamos más estos punteados, podemos observar que las tendencias de estas es de estar en el cuadrante superior derecho, el cual es mucho más estable y mucho más abundante.
Ahora, permítanme mostrarles las moléculas, aquellas tres, estas tres, DERP2, 5 y 7, tienen una forma, un patrón similar de patrón, pero vemos con una estructura diferente molecular. Estos solamente tienen alfa, tiene una combinación de ambas. Permítanme mostrar la DERP2. DERP2 muestra es una molécula que se une al LPS, es una endotoxina y activa los receptor 4. El litorreceptor 4 es un proceso por el cual el LPS se una al LBP. Esto es una transferencia al LCD14 y posteriormente se estimula para que al unirse al receptor se activa. Parece que la DERP2, la estructura se muestra así, y esto animó a un grupo a estudiar, a hacer un estudio si la DERP2 podría actuar como la NP2, y hubo un estudio hace unos años que el DERP2 reconstituye la fuerza del receptor TL4 y bajo la presencia del M2 y respectivamente, de la misma forma que el ND2 podría activar el sistema. Y el de DERP7 también tiene una estructura muy similar a aquellas moléculas involucradas en esta vía, en esta ruta. Y esta es la manera como se observa lo que nosotros llamamos como una estructura de perro caliente, de hot dog, porque se arropan alrededor de esta hélice alfa. Y algunas otras proteínas involucradas en la inmunología de estas están muy relacionadas con la DERP7, si esta característica le ayuda a interactuar con el sistema inmune y a afectar la alergenicidad que pues está siendo investigada. Esta es la DERP5, es una proteína estructural y esta se realiza con 3 hélices alfa. Cada color muestra una de las hélices y si ustedes observan 2, es un gran espacio entre ellos que podría desarrollar lípidos, y esto también hemos encontrado en muchos de los alergenos, aún dentro de un lugar entre 2 moléculas, y de hecho también hay mucha investigación en buscar cómo los lípidos pueden influenciar la alergenicidad. Este es un estudio muy elegante de Susana Bertala que nos mostró algunos años el centro de un ácaro, y esa es la epifelia, el epitelio que está yendo a la apertura, y podemos observar que utilizando un anti-DERP5, anticuerpo, se pudo hacer una tensión con las vesículas secretoras y pudimos entrar a la parte interna que se va hacia las heces del ácaro. Permítanme mostrarle otro estudio con un grupo acá en Cartagena, con el doctor Luis Caraballo, y este es el GST, son los alérgenos de transferasa. Hay alérgenos distintivos para la cucaracha, también en los ascaris, y lo que observamos aquí es que aquí en Cartagena los pacientes reaccionan a la mayoría de todos estos, pero cuando ustedes observan este tipo de reactividad no pueden conocer si es debido a una reactividad cruzada, y lo que nosotros miramos es mirar las proteínas y determinar la estructura, y luego las analizamos al unirlas a las inmunoglobulinas, las cuales no están expuestas al Rascarus inmunotropical, y podemos encontrar de hecho que ellos solo reaccionaban al DERP8, no a los demás alergenos. Entonces era un caso de concientización y no de reactividad cruzada, y de hecho estas moléculas, como las pueden ver, estas son GST, tienen una superficie tan diferente que ellos actúan como alergénicos diferenciados, y debemos diagnosticar estas moléculas, podrían ser diferenciadas y diagnosticadas debido a la sensibilización de diferentes especies. Permítanme ahora hablarles un poco sobre DERP23. Esta es una molécula pequeña que tiene dos tienen una interacción aromáticas que se miran una a otra. Se encontró estructuralmente ser muy parecidas a la taquicaini, al taquicitin y al blote12. Así que hubo un estudio acerca de este grupo con el doctor Luis Caraballo que muestra esta potenciación de respuesta vía
de unión vía quitina para la blote 12, deberíamos pensar si la DERP23 hace algo similar y se dieron cuenta que no había ningún tipo de respuesta y también no se encontró ninguna respuesta, ninguna explicación, porque podemos observar aquí, esta es una vista con magenta, tinción magenta, con el alérgeno del látex, lo que DERP23 hace con la quitina y no tiene residuos con la unión, entonces no hay ninguna unión posible de la quitina, del chitin. Lo que observamos con la DERP23 es que hay un alérgeno principal en Europa y si encontramos una prevalencia de un 96% cuando se agregaba la 23, el alérgeno 23. Y le podemos observar la reactividad para 6 diferentes alergenos y podemos encontrar una mayor dominancia de la reactividad DERP1 y a DERP2, lo que hay una reactividad letal al DERP23. Esto indica el nivel de la DERP23 son elevan más comparados con la DERP1 y DERP2 con los alergenos. Y finalmente quisiera mostrarle lo que hemos realizado con nuestros proyectos más importantes en el laboratorio, es el estudiar la epitox determinantes antigénicos y los alergenos asociados al asma y quisimos buscar la dimensión en 3D, porque en el pasado habían estudios que estudiaban los péptidos y que se identificaban solo unos y quisimos, basados en la estructura de cristal, las estructuras todas juntas, el alergeno en combinación con un anticuerpo, y luego analizamos la interacción que los hacía mutar y observamos si podíamos disminuir el enlace de los anticuerpos, de manera que eventualmente la meta es la de ser capaces de modificar estos alergenos, hacerlos hiperalergenos. Y aquí observamos las estructuras de DERF1, DERP1, ambos coinciden, son muy parecidos, es una molécula global donde el ciclo catalítico domina, y lo que nosotros tenemos acá es un grupo de monoanticuerpos que combina, bien sea, por ejemplo, en este DERF1 combina DERP1, donde algunos de ellos son específicos. Por ejemplo, 10B9 son específicos para ese DERP1. Este también es muy interesante porque sobre el APA, el que uno es específico y el otro es de reacción cruzada. Esto fue una verdad muy interesante para mirar las moléculas. Entonces, lo que nosotros hicimos aquí es de digerir los alergenos moleculares, la estructura molecular, combinarlos con los alergenos y obtener estos complejos. Luego analizamos las interacciones, es decir, que podría haber una mutagénesis, y este es el tipo de información que nosotros obtuvimos. Esta es una cadena pesada y liviana que es DERP1, y este debía ser un video, pero no puedo activarlo, no sé cómo lo podemos activar. Bueno, no importa. Lo que pudimos hacer fue analizar las interacciones aquí y expresar la mutancia y mirar cómo reaccionaban con los anticuerpos. Miren, lo pudimos ver. Me gusta mucho aquí mostrarles y poderlos hacerlo de manera más interactiva. Pero miren, este es un enlace de calcio, este es el ciclo activo, y podemos observar todos estos residuos involucrados en las interacciones. Tomamos uno por uno y luego los mutamos. Esta es una manera muy severa de mirar la interacción, así que estos mutantes los evaluamos con los enlaces a los anticuerpos de la IgE y pudimos observar que algunas de las mutaciones que se hicieron, de hecho, redujo los enlaces de la inmunoglobulina E. Entonces, sí son cuando se combinan y se alinean las estructuras del DERF1 con el DERP1 de los anticuerpos y luego el DERF1 de DERP1, podemos observar de manera muy interesante y bonita cómo hay una reacción cruzada y un interlapo
componen. Vemos la estructura de otros complejos, unos 10P9 con el DERP1, hay diferentes determinantes antigénicos. Podemos observar lo que yo les estaba contando acerca sobre el APO, de cómo hay una sobrereacción de una específica del DERP1. Entonces, para poder analizar esto, podemos experimentar un principio donde podemos mirar y observar que el DERP1 está en DERP1, pero el DERP9 está en el 1, pero no en el DF9. Con esto, y cambiamos un aminoácido, podemos observar un aumento en el enlace de hasta 4. Pudimos restaurar un epitope, como les dije anteriormente, como una prueba de este principio. Algo muy interesante es que se encontraron unos residuos aminoácidos de 1 a 3, fue suficiente para crear en ese punto de enlace, y lo interesante es que los CDRs en esta unión fueron diferentes del CDR3, los cuales se consideran el papel dominante del reconocimiento del antígeno observado más comúnmente. También hicimos las otras maneras de destruir. Esto lo hicimos con el MAB5H8, uniendo con el mutantes DERP1. Y luego evaluamos todos estos mutantes para el inmunoglobulino E del enlace y miramos que cuando creamos un epitope, nosotros aumentamos este desplazamiento y aumentamos el enlace de la IgE, o cuando destruíamos uno de estos epítopos, habían mutantes, podemos observar una disminución en el enlace o en la unión hasta 100.000. En estos momentos estamos realizando estudios, intentando analizar el inmunoglobulina E, los anticuerpos, los cuales son subrogados de los enlaces de inmunoglobulina E, y esto lo estamos haciendo en conjunto, utilizando aislados en correlación con Maturin en la Universidad de Suecia, en la Universidad de Lund. También pudimos aislar diferentes enlaces utilizando una tecnología diferente con el uso de hibridoma humana. Pudimos producir unas monoclonales utilizando una cantidad menor. Se han hecho estudios estructurales que hacen algo un poco difícil. Esto, en conclusión, es básicamente he mostrado toda la evidencia de los estudios que tienen información muy válida acerca de la información estructural, así como los determinantes antigénicos, y toda esta información va a ser muy importante, muy valiosa para el diseño de los logros inmunoterapéuticos. Quiero agradecerle a la Universidad y la Tecnología de Interiores, Jill Glessner, que me ayudó con estos estudios. Todo el trabajo con el Grupo 1 ha sido realizado en cooperación con Max Cruz, con la Universidad Carolina del Sur, y trabajos con otros investigadores en la Universidad de NIHS, también con el Vanderbilt University, con Carla Bruda, con el Dr. Luis Caraballo. Josefina Saxup fue maravillosa para los estudios de estos alergenos. Muchísimas gracias.